Hoy quiero que busquen San Juan 15:20 y el versículo 21. Después me van a contestar dos preguntas. San Juan 15, versículos 20 y versículo 21. Lo leemos juntos. Ahí la primera. Ok, capítulo 15 de San Juan, versículos 20 y 21. Léalo con mucha atención y después me levanta la mano alguien que quiera que lea la pregunta. ¿Ok? Va. Versículo 20 dice: Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Todos, hermanos? Que Vamos, el 15. acordar de la palabra. Capítulo 15, versículos 20 y 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si habla palabra, también guardará vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Ya te van? ¿Quién desea responder una pregunta? ¿Ah? ¿Está listo? Vaya. Hemos hablado acerca de dos palabras importantes acerca de el Espíritu Santo. Por un lado hemos hablado sobre la unidad en la divinidad de Jesucristo o del Espíritu Santo. Y sabe que se me quebró la memoria allí en la oficina. No la mía. Estábamos ahí con hermana Esperanza y en una de esas se destrabó y no sé si perdió toda la información, entonces no puedo decirle, porque ahí tenía el cuadro donde les hablé que hay dos ideas sobre el Espíritu Santo, sobre cómo explicar el asunto de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo les dije que había una postura que era sobre la unidad en la divinidad y la diversidad en la divinidad. Entonces, la pregunta aquí es esta: ¿quién vive en nosotros los cristianos, hermano Antonio? ¿Dios Padre? ¿O Dios Hijo? ¿O Dios Espíritu Santo? ¿O Dios en tres personas? ¿Quién es el que vive ahorita? ¿Verdad? Porque algunas veces nos ponemos en dificultad, no hallamos. ¿Y quién es el que está viviendo dentro de nuestro corazón? ¿Dios Padre? ¿O Dios Hijo? ¿O Dios Espíritu Santo? Dios Espíritu Santo, Pero los tres son uno. O sea, tenemos Dios, a Dios completo. pero es a través del Espíritu Santo, o sea, el que juega la función de consolador y fortalecedor de nuestra vida. Pero sí es Dios el mismo el que está en nosotros. ¿Cuál Dios? Dios Espíritu Santo, pero es Dios. El que está en nosotros es el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. No dice el Padre, está en ustedes. Pero Jesús dice: yo estoy en vosotros. A través del Espíritu. Y el Padre. Que es Dios mismo. Que es Padre mismo. Vaya teólogo aquí. ¿Cómo? No pueden venir los tres porque son de uno, Dios. ¿Se recuerda? Que estas son las cosas que llevó al surgimiento de ciertas herejías y por supuesto movimientos incorrectos, ¿no? El hecho de que no lograban ponerse de acuerdo sobre, bueno, en realidad, ¿quién vive en mi corazón? ¿Dios Padre? ¿Dios Hijo?
¿O Dios Espíritu Santo? ¿O Dios en tres personas? Podríamos decir así, Dios en tres personas, pero la verdad es que la Biblia dice, y desde que creísteis, fuiste sellado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, es Dios, Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ok. Bien dicho. ¿Cómo dijo? Ok. Dios en tres personas en una misma esencia. Ok. Pero si eso se lo decimos a una persona que no sabe nada del Evangelio, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo explicamos que hay una unidad en la divinidad y hay una diferencia o una distinción en la divinidad? ¿Cómo me lo explica, hermano William? It's hard for you? Yeah, for me too. Yeah, es difícil. Entonces, mire, si decimos que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, mora en mi corazón, ¿dónde está Dios Padre? ¿Y dónde está Dios Hijo? Entonces, ¿quién está viviendo en nosotros? Dios. Are you thinking, brother Karim? Ok, va. Si decimos que Dios en tres personas está viviendo en nosotros, ahora viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo es que decimos que Dios el Padre está en el trono, que Dios el Hijo está a la diestra del Padre y que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones? Porque lo dijo. Representan tres personas. Tres nombres representan tres personas. Una misma. Pero distintas. Tres personas distintas, Pero unidos con una misma pero esencia unidos con una misma esencia. divina. Dice un versículo, porque tres nos dan testimonio, dice en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Brother, ¿usted estudió en el original ese texto? No. El asunto, vea el siguiente versículo. El siguiente que dice: Dice, y tres nos dan testimonios en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. algunos dicen que ese texto no está en el original y que alguien lo insertó allí, el segundo. Y en otra versión, como dirás. Va a decir casi lo mismo, pero en el original, en el idioma escrito por Juan, en los manuscritos más antiguos parece ser como que no está, y alguien lo quiso para tratar de explicar eso. Dice, el agua, y estos son tres, ¿verdad? Pero vale, es válido, hermano. Ahí hace, lo que hace hermano Noé es confirmar el hecho de que hay una distinción en la deidad, ¿no? Hay una distinción, pero es un solo Dios. Si yo digo que tenemos al Dios Padre, así bien separadito, al Dios Hijo y bien separadito, y al Dios Espíritu Santo bien separadito, pero no unido en una misma esencia, ¿qué es lo que yo provoco allí? Estamos hablando de tres personas. No, tres personas, ¿qué? ¿Tres dioses? Tres dioses, correcto. Diría yo, entonces en mi corazón están viviendo tres dioses y entonces soy un idólatra. Pero como es una sola esencia, entonces Dios Padre, y Juancito dijo una cosa bien real. Yo le dije, bueno Dios, ¿y entonces cómo lo explico esto? Bueno, que Dios, por ser Dios, trascendente e inmanente, omnipresente, omnisciente, está en todo lugar, entonces Él es Dios, está en mi corazón al mismo tiempo, ¿verdad? Porque de pronto usted como ora, nuestro Dios que estás en los cielos, fíjese bien,
¿Me estoy refiriendo a quién? ¿Al Espíritu Santo o a Jesucristo? A Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros. Y sigo hablando. Pero ¿quién es el que está haciendo la oración? Ah, es Jesucristo. No, Jesucristo es el que está diciendo esa oración, ¿verdad? Y dice, Padre, aquí estoy yo. Cuando Jesucristo fue bautizado, al mismo tiempo, dice, Juan lo estaba bautizando, y se escuchó una voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y de pronto venía en forma de paloma el Espíritu Santo y reposó en Jesucristo. Ahí lo que hacemos es distinción en la deidad. Dios en 3 personas. Pero ya cuando lo vemos como Dios, es esencia, es divina. Dios está revelando al hombre. Ahora bien, lo que yo le mencioné esto es para decirle, exactamente por no llegar a una comprensión en esta verdad, es que surgieron en el siglo II y III después de Cristo algunas herejías. Y esto es lo que hoy quiero que trabajemos. Porque nosotros ya tenemos claro, aun cuando no lo entendemos bien, estamos convencidos de la enseñanza. Y cuando nos metemos a la doctrina de la Trinidad, ustedes saben que esta es la doctrina de las más difíciles, unidas con la predestinación. Doctrinas difíciles que uno tiene que llegar a aceptarlo por fe. Sí, Señor. No lo entiendo bien, pero yo creo que esto así es. Fíjense bien. Bueno, comenzamos. Aquí encontramos... la vez pasada yo les mencioné algunos personajes y algunos creo que los anotaron. Uno de ellos se llama Sabelio, Noeto, está, ¿cómo? Arrio, con doble R, así para que con fuerza, así como cuando dice usted carro, Arrio, y luego, ¿quién otro? ¿Cómo? No, ahí ya lo fuimos. No, aquí estaba Marción, y luego Montano, creo que está por ahí alguno. Bueno, y está está el Samosano, no sé qué, por ahí arriba. Sí. Parece como que va a hablar en lengua, ¿verdad? Muy bien. Estos son algunos de los personajes que surgieron como producto del hecho de que no entendía cómo explicar la doctrina de la relación de las 3 personas de la Trinidad. Yo les decía que en los primeros siglos 1 y 2 estaba bien todo. La iglesia aceptaba perfectamente la doctrina, pero ya a la mitad del siglo II en adelante comenzaron a surgir algunos y preguntar, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y entonces aparecen, lo más general que salió acá es la herejía, fíjense bien, la herejía del modalismo. El otro, la otra herejía que salió fue, bueno, vamos a trabajar con esto primerito. Modalismo. El debate ahí arranca, porque ¿cómo se reveló Dios al hombre? Si Dios se dio a conocer a través de Jesucristo, ¿cómo lo explicamos? Si Dios Padre y Dios Hijo. Entonces surge el modalismo. El modalismo dice, lo que hace aquí es que Dios
se da a conocer al hombre a través de modos. ¿Sí? Entonces dice, Dios se ha dado a conocer al hombre, Dios Padre se ha dado a conocer al hombre a través de un modo, que es a través de Jesucristo, otro modo a través de el Espíritu Santo. No suena muy difícil. Aquí surge, unido a esto, está el modalismo monárquico. La idea dice que hay un Dios mona viene de mono, que en el griego es uno, de donde vienen los nombres de las plantas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. La idea es que, por ejemplo, el maíz es dicotiledónea, el maicillo es mono, porque cuando sale solo sale un tallito así, ¿verdad? Una puntita. Entonces la idea aquí es mono, y de ahí viene la idea de un rey, ¿ok? Un monarca. ¿Se ha escuchado la palabra? Un monarca. Y la idea de arquía, entonces es la idea de estar sobre. Alguien que está sobre, entonces dice, el modalismo monárquico dice, no, en cuanto a la doctrina de Dios, básicamente solamente existe el rey sobre toda la creación, y ese es Dios, el único. Y ahí surge todos los testigos de Jehová. Bueno, más adelante ya venimos y se desprende todo eso. Entonces, pero ahí comienza. Tratar de explicar, dice, ¿y cómo funciona esto? Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, aquí no. Lo que pasa es, dicen ellos, es que Dios es el que creó los cielos y la tierra. Él es el que gobierna todo el universo. Por lo tanto, Él es el monarca, el rey que gobierna todo. ¿Y qué hace con Jesucristo? ¿Y qué hace con el Espíritu Santo? Entonces ahí surge, y surge también le llama también el modalismo dinámico. El modalismo dinámico parecido es esto, en que, les voy a leer exactamente, mira, a ver, ¿dónde encuentran ustedes el error? Como ustedes son teólogos, ya saben muy bien de esto. Oigan lo que dice. Praxea es un libro, bueno, es el nombre de otro hereje contra quien escribió Tertuliano, otro buen cristiano. Pero dice, Praxea sostenía que Jesús es el Dios único que fue manifestado en carne a fin de traer salvación a la humanidad. ¿Está bien eso? No. ¿Lo vuelvo a decir? Sí. ¿O lo vuelvo a decir? Fíjense bien. Praxea sostenía que Jesús es el Dios único que fue manifestado en carne a fin de traer salvación a la humanidad. ¿Es esto correcto, sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Correcto. Oye bien, hasta ahí está bien. Porque dice Filipenses 2 que Dios se hizo hombre en Jesucristo para darnos. Ok, pero sigue. Y afirmaba que el único Dios es el Padre. Ok, va, está bien, se lo hago, hermano. Y dice, el Hijo, y por lo mismo, el Espíritu Santo, ahí viene, no son más que nombres o formas de hablar con las que nos referimos al único ser. O sea que para él solo Jesucristo era. No, al final ya cambió. O sea, los primeros sí estaban bien. Al principio la idea era, pero al final dice, Ya cuando empieza a decir de Dios. entonces al final dice, pero el único Dios es el Padre, porque a fin de cuentas dice, Jesucristo y el Espíritu son simplemente nombres para referirse al mismo ser, que es Dios. Esto no se come
con tortilla y frijoles, ¿verdad? ¿Qué dice hermano Mario a esto? Ahora, mire, yo le estoy metiendo algo bien difícil, pero a raíz de no entender todo esto es que han surgido movimientos y que hasta ahorita, ¿sabe quién es una iglesia modalista ahora? Es esta iglesia pentecostal Solo Jesucristo. Es una iglesia modalista, que su forma de interpretar es Jesús solo. Los demás dice son modos, pero es un modalismo, ¿verdad? Es un modalismo ahorita. Entonces quiere decir que esto llevó a decir este asunto. Entonces en el concilio de Nicea, más o menos por siglo III, tuvo que condenarse todo esto, pero fue este señor Tertuliano el que dijo no. Y él fue el que por primera vez inventó la palabra trials, de dónde viene Trinidad, porque en la Biblia ¿dónde está la palabra Trinidad? No la encontramos. Alguien dijo, bueno, trias, que de dónde viene la palabra Trinidad. Ok, habiendo entendido ya esa parte, procedemos a lo siguiente. ¿Complicado, verdad, Trinidad? No, para todos. Esto es difícil porque a veces nos cuesta. Entonces, lo que primero estoy diciendo es que los primeros herejes dijeron Dios se reveló al hombre a través de modos. O sea, lo que estamos haciendo es resolviendo el problema de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ellos la primera salida dicen, no, aquí hagámoslo más fácil. Solo existe un Dios Rey, el único creador, y los demás son modos. ¿Está de acuerdo con eso, Joana? Con eso de que Jesucristo y el Espíritu Santo son modos en que Dios se ha dado a conocer. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Brian, ¿por qué no? ¿Por qué Jesucristo no es un modo de Dios? Gracias, brother, así se habla. Porque Él es Dios. Y yo no puedo hacerlo una forma, sino Jesús es Dios. Y yo tengo que ver a Jesús, cuando lo veo a Jesús como Dios, dos cosas tengo que ver en Jesús. Que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y si hablo de que Jesús es 100% hombre, ¿qué elemento de un ser humano estoy destacando? ¿Ah? No. ¿Ah? No, cuando digo de él como hombre, estoy mencionando que él tiene una personalidad, que él es una persona. Y una persona, ¿qué necesita tener para ser una persona, hermano Noé? 3 cosas. Yo le he dicho a veces incebo. Bueno, Kevin no está aquí, ¿verdad? Incebo. Amor. ¿Eso qué es? ¿Es voluntad, intelecto o emociones? Emociones, primero, ya le ayuda al forma. Es lo mismo con sentimientos. Ayuda, hermana Martí, este esposito. Lo está notando. Después de emociones, ¿qué necesita tener? Joana, sí. ¿Ah? Razonamiento. ¿Razonamiento qué es, en otras palabras? Intelecto. La capacidad, la inteligencia, la capacidad de razonar. Bueno, ya tenemos 2, le falta 1. Díganos la última, que sea. Mire, y usted mañana va a ir a trabajar. Vaya, ¿y eso qué es? Voluntad, capacidad de tomar decisiones. ¿Ok? Ya, Jesús tenía esos 3 elementos, por lo tanto, Jesús lloró. ¿Qué es eso, hermano? Emoción. Le cae otra vez. Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga la mía. ¿Qué es eso? Decisiones. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría, en inteligencia. ¿Qué es eso? Razonamiento o intelecto. Ahí está. Entonces dice, vamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en la Biblia que cuando nosotros pecamos, ¿qué le pasa, brother?
Se entristece. ¿Y qué es eso, brother? ¿Qué es tristeza? Sentimiento. ¡Ya! Sí, y eso, mire, y eso lo podemos hacer con las tres personas de la Trinidad, que los tres nosotros vemos que tienen sentimientos, tienen voluntad e intelecto. Entonces, no podemos decir que Jesús no es Dios, porque Él es Dios eterno. Dice la Biblia, ahora glorifícame como tú me glorificabas cuando estaba contigo en la eternidad. ¿Puede un ser humano estar con Dios en la eternidad? Jamás. Tiene que ser Dios. Entonces, así comenzamos en la Biblia a tratar de explicar que esto así es. Pero, hermanos, los modalistas simplemente dijeron, Dios es solo un modo. Ahora mire lo que pasa. Los monárquicos dinámicos son los que crearon la otra enseñanza incorrecta del adopcionismo. ¿Qué significa eso, brother Reinaldo? Explíquele a los hermanos. Esa doctrina del adopcionismo en cuanto a Jesús, ¿vale? El adoptar los términos, ¿sabes? Adopcionismo viene de adoptar. Por supuesto, eso es ya una buena explicación, porque los diccionarios a veces no nos ayudan, pero ya, pues, brother, en serio, pero eso es bueno. Si yo le digo a alguien, ¿qué creen ustedes que es adopcionismo? Dice, ¿no entiende? Y viene alguien y dice, es la acción de adoptar. ¿Me explicó, pues? ¡Claro! Yo digo, ahora sí, hombre. Fíjense, les voy a contar esto. Cuando estábamos en Texas, secuestraron a una niña. Y yo iba manejando y me hablaron, me dicen, por la radio salió y dijeron que secuestraron a la niña. Pero yo escuchaba la palabra y decía, ¿que la adoptaron? ¿Cómo se dice en inglés secuestrar a un niño? ¿Ah? Pero yo solo escuchaba doctor. ¿Ah? Decía, no, la han adoptado, decía yo. El sonido, ¿no? Entonces yo tuve que decir, y al llegar veo, dice, no, hombre, que la han secuestrado, ¿no? Entonces si yo agarro una palabra así, adopcionismo, yo tengo que ver qué significa. Pero en este caso, ¿qué es lo que quiere decir cuando los modalistas y los monárquicos llegaron a dar a hacer un modalismo dinámico? Dijeron que Dios sigue siendo Dios y que Él adoptó a Jesús. ¿Qué significa eso, hermano Luis? ¿A qué plano de autoridad lo llevó? No tenía que ver nada con Dios en la eternidad. ¿Sí se da cuenta? Pero esto, aquí ellos están tratando de resolver el asunto por nosotros. Nosotros ya solo estamos agarrando lo que a ellos les pasó un montón de tiempo discutiendo entre ellos. Llegaron a concilios, a debates, tratando de explicar. Nosotros ya solo estamos agarrando los bagacitos que ellos nos dejaron, ¿verdad? Sí, brother. Usted dice que ellos dicen que pues, Dios adoptó a Jesús. Exactamente. Pero al mismo tiempo, ¿cómo ellos podrían llegar a explicar que un ángel llegó con María y le dijo que ella iba a hacer nacer a Jesús con el poder del Espíritu Santo? Wow, brother. Eso te quería preguntar yo, porque si ellos Jesús fue adoptado. No, ok, ante eso es que surge otro teólogo más defensor de la doctrina trinitaria, que es Tertuliano, que él era defensor de Dios en tres personas, como nosotros creemos. Nosotros lo que enseñamos es, Dios existe en tres
personas. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras que los modalistas decían, no son tres. Y si van a dejar tres, entonces son tres dioses diferentes, porque no querían hacer esa, ¿verdad? Entonces se quedaban con un modalismo, pero ellos no explicaban eso. No, ese es el debate en que ellos se metían, tratar de explicar cómo este asunto funcionaba. Entonces lo que decía Manuel Luis, cuando dejamos a Jesús, que Él es adoptado, entonces Jesús está subordinado ¿a quién? A Dios Padre. Y en cuanto a autoridad, lo dejamos en inferioridad. ¿Jesús es inferior al Padre, sí o no? No. ¿Por qué? Porque él dijo, yo y mi Padre uno somos. Oh, gracias. Entonces recurrimos al texto y dice, no, porque Jesús es Dios, Padre, Dios Padre es Dios, Espíritu Santo es Dios. Los tres son la misma esencia, pero cada uno se ha dado a conocer a través de diferentes modos. ¿Amén? No, ¿por qué? No son modos, pero eso es lo que ellos estaban diciendo. Pero fíjense qué fácil cae uno, porque dice, sí, es verdad, Dios existe, y se ha dado a conocer al hombre a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces esas son diferentes formas y maneras y modos en que Dios se ha dado a conocer al hombre. ¿Amén? No. ¿Los pongo en dudas? ¿Verdad que sí? No, yo les digo, fácil. Dice uno, sí, es verdad. Sí, lo entendí bien. Mire. Ya dice, oye, hermano pastor, sí que me lo explicó bien, ¿verdad? Sí, y no agarraba, sí, son diferentes maneras, modos que Dios ha dado a conocer. Pero esto es lo que pasa acá, ¿no? Entonces, así que tanto Noeto y como Presea, que no lo escribí allí, ellos sostenían que el único Dios era el Padre, ¿verdad? Que el único Dios era el Padre. Sí, ¿vamos bien? Y que el Hijo y el Espíritu Santo son solo nombres. ¿Sí? No, dígalo. Son solo nombres. Eso es lo que ellos estaban enseñando. ¿Por qué no son solo nombres, brother? Porque usted me escribió ahí, ¿verdad? Depende de la misma esencia, ok. Interesante esto, ¿verdad? ¿Se sienten bien seguros con esta doctrina? ¿Qué dice hermano? Andamos perdidos. Bueno, yo ando perdida. Tal vez se puede entender en el momento. En el momento. Para Explicarlo. explicarlo a otra persona. No. La base está es que los tres están unidos en una misma esencia. Ya, por eso dijimos unidad en la divinidad, ¿verdad? Y diversidad en la divinidad. O sea, Dios tiene tres diferentes personas. Dios, o un Dios. El asunto es, cuando uno llega a la Biblia encontramos términos difíciles. Así que contra este señor que enseñó todo esto, Praxea, Noeto y Sabelio, es que Tertuliano escribe. Entonces allí, hasta el siglo IV y siglo V, hubo un debate bárbaro sobre esto. O sea, una discusión. Una discusión. Si tuviésemos aquí al señor que nos enfrentamos el domingo, Juancito, es una discusión de no terminar. No, él me insultó como él quiso sin darse cuenta que me estaba insultando. No, ni le interesaba. Y dijo, ahí andan unos que se han levantado, que dicen que son pastores, que son varones de Dios, dijo, y que andan solo engañando y todo eso. Cuando venga Cristo vamos a ver si esto... Y nosotros ahí, ¿verdad?
Predicador salió. ¿Ah? Predicador salió. Ah, pero de aquellos religiosos, legalistas. No era predicador, era fariseo. O sea, legalista en el sentido de no, y entonces yo le llevaba pasajes bíblicos. Dijo, no, solo hay dos fe. En la Biblia puede encontrar 6 clases de fe, le dije. No. Le digo, vamos, hagamos una distinción, pues, le digo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por ver la fe. Esa es una fe salvadora, le dije. Vamos, y a Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Esa fe es diferente de aquella. Y comencé. Y le digo, y después dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. Llevamos 3. Y aquella fe de los ciegos que no ven, aún teniendo las cosas allí, esa es una fe ciega. Y Santiago que dice que hay una fe muerta. Y Pablo dice que hay una fe viva. Pero era por gusto, ¿no? Después ya es así suspirado, ¿no? Le digo, disculpe señor, ¿cuál es su nombre? No le doy el nombre, me dijo. Permítame, voy a orar por usted. No necesito que ore por mí, me dijo. Está bien, muchas gracias. Me la ahorro. Sí, pero eso es. Ahora imagínense encontrarnos con una cantidad de personas aquí que creen tienen su enseñanza bien definida. No, mire, trate usted de convencer a un testigo de Jehová que Jesucristo es Dios. ¿Ah? No se logra. ¿Sabe qué es lo que logra? Usted enojarse, perder tiempo, enojarse, ponerse rojo. Es que ustedes son unos grandes. Y eso es lo que ellos quieren. Ahora trate que alguien le convenza a usted de que Jesús no es el Salvador. Que alguien venga y diga, y le diga a usted, Jesús no es el Salvador. Y usted dice, pues sí lo es. Explícame pues. Y viene usted y dice, voy a este pasaje, Juan 3:16, primera Timoteo 2:5, y va a Hebreos el capítulo 3, Hechos 4:11, porque no hay otro nombre bajo los hombres, en que podamos ser salvos. Y usted dice, dime más pues, y usted tiene un montón de... No dice, olvídate. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No nos convencen. Así son ellos. Así que hermanos, Evión, aquí faltó. Evión, que no es embrión, Evión. ¿De dónde viene evionismo? Evionismo es una secta de origen judío legalista. Fíjese. Ellos comenzaron a enseñar una serie de errores. Miren el primero, ustedes me van a ayudar allí. Ellos enfatizaron, cuando se habla de la Trinidad, enfatizaron la unidad de Dios, con lo cual empezaron a negar la doctrina de la Trinidad. ¿A quién se están pareciendo los evionistas? ¿Por qué? Cuando resucita, porque niegan la Trinidad. ¿Por qué? Cuando niegan la Trinidad dicen es que solo hay un Dios. Y hermanos, y hay pasajes de la Biblia que la Biblia sí dice. Deuteronomio, el capítulo 6 dice, versículo 4 dice, porque solo hay un Dios. Dios uno es. Pero fíjense bien, cuando dice Dios uno es, está contemplando la Trinidad al mismo tiempo. O sea, no está separando. Yo no sé, no trajo el original usted, brother. No sé si allí en Deuteronomio está utilizando, allí en ese término para Dios, si está utilizando el nombre de Dios Elohim. Y Elohim es el mismo nombre para Dios que se le da en Génesis, que es un nombre plural, que significa que ahí está incluida
la Trinidad. Cuando dice, hagamos al hombre, ¿quiénes estaban hablando allí? Estaba la Trinidad. Dice, porque me duele haber hecho al hombre, así que vayamos y raeremos de la tierra al hombre. Cuando estaban haciendo la torre, que dice la Biblia, confundamos, ¿verdad? Entonces, ahí está la Trinidad metida y en una sola persona, como se llama, en un solo nombre. Entonces, esta fue la primera herejía. La segunda, como consecuencia de la anterior, de que Cristo no es Dios, sino que es Jesucristo. Si Jesús no es Dios, ¿a qué llegaron los ebionistas a decir de Jesús? Pero le dijeron bien fácil para que nosotros no nos confundamos mucho. Si Jesús no es Dios, Jesús es hijo de José. Así de fácil. Si él no es hijo él no es Dios, entonces él es hijo de José. Pero cuando dice hijo de José, está diciendo, pues cabal, él no es Dios, es simplemente un ser humano, un profeta, un hombre bueno, y entonces llegan al adopcionismo, diciendo simplemente lo que hizo Dios fue adoptarlo como su hijo, pero no es. Esto es lo que surge de Ebión. Ahora vamos con este otro señor, Marción. Marción era un originario de Sinope, en Ponto. Aparece en Roma cerca del año 140 después de Cristo. Está bien cerca, casi en el tiempo de los padres apostólicos después de Cristo. Aparentemente fue expulsado de su iglesia por los errores que él estaba enseñando. Así que fundó su propia iglesia, hizo su propio canon de la Biblia y eliminó todo el Antiguo Testamento. Dijo, el Antiguo Testamento no es la palabra de Dios, y del Nuevo Testamento solo voy a dejar las cartas de Pablo y San Lucas. El resto no es palabra de Dios. Así que Tertuliano otra vez viene a la defensiva y le dice, tú estás en un error. ¿Por qué era un problema en cuanto al canon en ese tiempo, hermanos? ¿Estudiosos de la Biblia? ¿Por qué era un problema en cuanto a los documentos en ese tiempo? Porque solo estaban los manuscritos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Graduados de la academia? ¿O de algunas otras instituciones como el CETENOC? ¿O Río Grande? ¿O CDG? Aquí tenemos un montón de estudiantes bien filudos. Eran muchos. Eran muchos, demasiados. ¿Para traducciones? ¿Para traducciones? Puede ser tal vez por el tiempo estaba viviendo los cristianos, o tal vez por el hecho de que el Antiguo Testamento ya había pasado y se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Ahí vamos llegando. Usted dijo manuscritos, se estaba escribiendo. El canon no se había cerrado. Y canon significa la lista de los libros del Nuevo Testamento. No habían sido completos ni aprobados, y de tal manera que quedase armado el canon y que se convirtiese el Nuevo Testamento en la máxima autoridad de la iglesia. Entonces, como no había eso, cualquier hijo de vecino decía, yo tengo aquí mi canito también, ¿verdad? Y decía y entonces sí, se querían agregar. Todos se confundían base a la inspiración de Dios, todos. No, definitivamente todo el mundo se sentía inspirado por Dios. Entonces todo el mundo decía, yo tengo un libro inspirado por Dios. Y entonces, ¿qué hacía la iglesia para definir este libro si es verdadero? Este libro no es verdadero. Este no pasa la prueba, este sí. Entonces habían ciertos requisitos. Había 5 requisitos que cada libro debía cumplir
para ser considerado parte de Nuevo Testamento. ¿Cuál era el primero? ¿Dijo? No, Usted dijo, y lo dijo bien, fíjense, pero no me di cuenta que era correcto eso. Ok. Está bien. Bendito sea el Señor. Bueno, el primer requisito indispensable, ¿cuál era? Tenía que ser testigo. Tenía que haber sido escrito por un testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, un discípulo o un apóstol. Uno de ellos tenía que haberlo escrito. Ese es el primero. Pero no solamente eso. Segundo, este libro tenía que ser recibido por el pueblo, leído por el pueblo y aprobado por el pueblo para que ese fuese aceptado como un libro dentro de la lista, un libro canónico. Entonces este señor surge y hace su propio canon y dice, Antiguo Testamento no. ¿Por qué no podía eliminar el Antiguo Testamento? Otra pregunta, mis hermanos estudiantes. hay concordancia. Porque hay relación, pero había otra razón más fuerte. Porque ahí estaba. ¿Anunciaba el Mesías? Bueno, esa es clave, anunciaba el tema central de toda la Biblia, el Mesías, pero había otra razón fuerte. Porque estaba escrita la historia de Jesús. Bueno, la historia y todo, pero hay una razón lógica. Mensaje, no iba con el mensaje. ¿Qué palabra de este? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis. Había otra razón bien lógica. ¿Por qué ya no podían eliminar el Antiguo Testamento? Por las profecías que venían. Ahí estaba escrito en la creación. Y toditito eso es correctísimo, pero hay uno que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque así es probado. Porque el Antiguo Testamento ya estaba. Ven esa mano. Sí. ¿Por qué yo no puedo traer otra Biblia, hermanos? Decirle, aquí está una Biblia mía. Porque ya esta ya está escrita, aprobada, recibida y aceptada. Entonces, el Antiguo Testamento ya había sido escrito, recibido, aprobado. Y había sido escrito por profetas, varones de Dios. Entonces, ¿cómo viene este hombre atrevido y dice, quito el Antiguo Testamento y ahora me queda el canon este, el bueno, ¿sí? Entonces ya el del Antiguo Testamento ya lo había Ya había cerrado. Ya, ese estaba cerradito. Ese es lo que se llama la versión de la Septuaginta. Y con todo ya, no, ese ya estaba hasta con brochecitos allí, ¿verdad? No, ese no lo podían tocar. Y viene este atrevido y dice, no, eso lo elimino. Entonces lo comienzan a linchar y dicen, este es un hereje, porque ¿cómo se puede? La Biblia dice, si alguien le agrega o alguien le quita, ¿qué debe hacer este? Es maldito. Sí, anatema, no puede hacer eso. Entonces este señor hizo eso. Luego, solo 3 minutitos más, hermano. Luego llegó este señor Montano. Este señor Montano es el que comenzó el movimiento del montanismo. Este otro hombre ya escribió un poquito más adelantito y apareció después y dijo, qué iglesia más fría, los de la iglesia bíblica Peniel, ¿verdad? Tan fuertes. No tienen el espíritu. Viene a insultar. ¿Ah? Viene a insultar. No. No, mire, pongan atención cómo surgen los movimientos herejes. Viene y comienzan a ver y dicen, solo porque a ustedes los ven bien serios, dicen, esta iglesia está muerta. Yo creo que esta iglesia necesita, no sé, esta iglesia necesita vida, fuerza, sí, esta iglesia necesita la unción del Espíritu, el fuego del Espíritu Santo. Y viene él, dijo, así que aquí les voy a poner la chispa. Y comenzó a hablar sobre esas sensaciones de éxtasis. ¿Sí? ¿Qué es eso? Una éxtasis. ¿Ah? Sin despegarse. Sí, es volar sin despegarse. Ya, es tener ilusiones, imaginaciones, sentir que uno se sale del cuerpo. Y este es lo que hace la tan horrible drogas, que a la gente lo saca de sus cabales y los hace pensar tontería, ¿no? Ahora, pero este hombre lo vio bajo la óptica espiritual, dijo, la iglesia lo que necesita es algo espectacular, algo
algo emoción, nuevo y todo eso, y comenzó a crear profecías que movilizaban a la gente, y se hizo llevar con él a 2 profetisas, y 2 profetisas comenzaron a decir: estamos en la era del Espíritu Santo, y ahorita va a comenzar ese movimiento a danzar, a profetizar, a gritar, en ese tiempo, con este famoso Montano. Ahora fíjense bien, ¿qué es lo que surge de allí? ¿A quién le dio importancia Montano? Al Espíritu Santo. ¿Y qué comenzó a negar? A Jesús y al Padre. Dice: no, lo más importante en la iglesia es el Espíritu Santo. Y aleluya, y comenzó. Siempre que uno no toma en cuenta que Dios trabaja en 3 personas, cometemos el error de negar a uno de los 3. ¿Por qué los jesucitas están en error? Porque niegan al Padre y al Espíritu Santo. ¿Por qué estos están en error? Porque negaban la deidad de Jesucristo. ¿Por qué los testigos de Jehová están en error? ¿Por qué le dan importancia solo a quién? ¿A quién? A Dios Padre. Ellos solamente dicen Él. Por eso ellos son monárquicos, modalistas. Ellos dicen solo el único Dios es Jehová Dios. Y dicen: y Jesucristo es un hombre profeta. Y el Espíritu Santo, ¿qué es? Una fuerza. ¿Qué es una fuerza? Es un modo nomás, es una energía, pero no es Dios. Y eso es un error doctrinal, porque la Biblia dice que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces Montano comenzó a tener una inclinación a experiencias y a visiones, profecías, glosolalias, y comenzó allí una fuerza que fue dando al pentecostalismo, una de emociones sin estudio de la palabra. Recuerden, estamos estudiando lo que surge acerca del Espíritu Santo, y este hombre fue expulsado porque él dijo: la proximidad de la era del Espíritu Santo y el advenimiento del reino milenial está a las puertas. Estamos hablando del año, cerca del año 200 después de Cristo. ¿Y qué año estamos ahorita? 2012. Y él dijo: ahorita ya viene el Espíritu Santo y va. ¿Y qué ha pasado? Pasaron casi ya 2000 años, y miren, era pura mentira. Cuando yo no estudio la Biblia correctamente, corro el peligro de crear una doctrina que va en contra de la otra, porque no encuentro el significado original, el cual tiene que tener coherencia con toda la Biblia y con toda la enseñanza de la Biblia. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos muchos movimientos que están diciendo eso. Ahora dicen que están en la tercera era del Espíritu Santo. Ahora le llaman la era del apostolado. Es la era del apostolado. Y dicen, y es el Espíritu Santo que está. Y mucha gente, por no estudiar la Biblia, dice: eso está bien bonito, ¿verdad? Se olvidan de Dios Padre, de Dios Jesucristo. Y Jesucristo es el Salvador del mundo. Y el Espíritu Santo vino a dar a conocer al Padre. Y Dios a dar testimonio a Jesucristo. Y Jesucristo dice: os enviaré otro consolador, y Él dará testimonio de mí. Tenemos que hacer esa relación. Okay. ¿Alguna preguntita última y nos vamos? Yo tengo un comentario. Sí. Hace poco me hizo un comentario una hermana que es apóstol y profeta. Ajá. Dice que allá por Guatemala ya sonaron las trompetas. Y ella se quedó. No. Ella tiene un concepto bien fresco de eso que le dijeron. Le digo yo, pero si ni los ángeles saben cuándo va a ser la venida de... No, a mi esposa le dijeron que ya el caballo, el jinete del caballo negro ya apareció.
¿Se dan cuenta? Y ya en Guatemala ya comenzó la gran tribulación y nosotros estamos aquí. Por eso ya nos hemos ido nosotros cuando No, y entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces nos quedamos. Sí, se da cuenta, mire, se da cuenta cuando alguien se mete de ceja en ceja a solo estudiar ciertos versículos de la Biblia. Pero la Biblia es para estudiarla toditita e interpretarla de acuerdo a toda la Biblia, no solo el texto. Y dice que aquí en Estados Unidos está el anticristo, dice. Y así pasan diciendo que aquí está el anticristo. No, que ya está. Y entonces, y estás en un video, sale el caballo volando. Wow, digo, esto está serio. Eso es Obama de ¿se da cuenta? Es no regirnos a la palabra de Dios. Por eso, mi querido hermano, tenemos aquí, seamos celosos para defender no lo que el pastor enseña, sino lo que la Biblia dice. No ande diciendo, el pastor dice que eso, no, diga, la Biblia dice. Jamás me meta a mí en líos, ¿oye? La Biblia dice. Sí, porque andan diciendo, digo así, andan diciendo los apóstoles y profetas. Ustedes los apóstoles y profetas nos dicen a nosotros ahí este día. Ustedes los apóstoles y profetas dicen esto. Bueno, y usted le dice. No saben nada, pero sí saben solo textos, ¿no? No, estudiemos la Biblia de pasta a pasta. Usted defienda la Biblia, lo que dice la palabra, y entonces está en lo correcto.